Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Lunes 28 de agosto. En medio de la iglesia, abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia, y lo revistió de gloria. Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que, llenos de ese mismo espíritu, tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento, damos gracias a Dios por ustedes, y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor, y la perseverancia que les da su esperanza. En Jesucristo, nuestro Señor, nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes, para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes, y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la asamblea litúrgica, alábenlo. En su Creador y Rey. En el Señor alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo, y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas,
que recorren mar y tierra para ganar un adepto y, cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo, que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica a la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel al cual hemos de responder siempre con sinceridad y con amor, como lo hizo San Agustín. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy la Iglesia celebra con mucha alegría la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Este hombre que era hijo de una santa, Santa Mónica, se celebraba ayer, pero era domingo. Un hombre que tenía una vida un poquito perdida, o bastante perdida, porque a veces los jóvenes se encuentran así. Este no tenía papá. Un joven sin papá está mucho más en riesgo de perderse moralmente o qué sé yo. Pero él se convirtió porque su mamá lloraba mucho para que él se convirtiera y llegó a ser un gran santo. Este obispo de Hipona, un gran maestro de la Iglesia, un gran doctor de la Iglesia, el hombre que encontró a Dios tarde, pero lo encontró y le entregó su corazón al Señor. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión, naturalmente que la palabra de Dios nos propone 2 páginas de la Escritura, 2 grupos, diríamos, de creyentes, los buenos creyentes, los que han dado una respuesta positiva. Hoy comenzamos la lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad pues que tenía una cierta potencia económica. Ahí vivían jubilados de la casa imperial, tenían una renta, una jubilación, tenían sus tierras y bueno, era gente ya un poquito de edad. Por eso Pablo va a hablarles mucho de la muerte, ¿no? Era gente que pensaba qué pasará después de la muerte, pero comprendiendo el misterio de Cristo, pues nace en ellos la esperanza de la resurrección. No tenían una vida fácil, porque dice Pablo: ustedes han tenido trabajos fatigosos que han emprendido con amor y la perseverancia que les dé la esperanza el Señor Jesús. O sea, no toda Tesalónica era cristiana, tal vez era un pequeño grupito. Y los criticaban, se reían de ellos. ¿Quién es este Dios extraño, Jesús de Nazaret? Pero perseveraban. Y Pablo da gracias a Dios por ellos, ¿no? Porque dice: acogieron la palabra de Dios y dejaron a los ídolos para ir al Dios verdadero. Este es el ejemplo maravilloso de la conversión.
porque los ídolos no daban la respuesta ni podían darla porque no existían. Una página hermosa, pero hay una página negativa. Jesús, que critica y lo hace con mucha razón: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Estos eran grupos de personas que se pasaban de religiosos, entre comillas, sabían la Biblia de memoria, andaban recetando la Biblia, cargaban la Biblia. Bueno, en ese tiempo no se podía, pero si fuera hoy la cargarían en la mano, somatándola a cada uno, diciéndoles que son inferiores. No, ciertamente es gente de una religiosidad falsa. Recorren tierra y mar para ganar un adepto. Yo recuerdo que una persona me decía que en el hospital llegaban siempre estos predicadores. Mire, acepte a Cristo que se va a morir. Y menos mal que en la pandemia no lo dejaban entrar. Pero siempre están encima, queriendo dar, como quien dice, una falsa promesa. Porque Dios acepta al que se convierte, pero que se convierte de corazón, no por miedo. En fin, termina Jesús diciendo que estos juegan la vuelta, ¿no? Dicen que no hay que jurar, y que hay que dar el diezmo, pero después se salen con su dinero. O sea, una respuesta religiosa falsa que lamentablemente siempre hay. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en meditación nos preguntamos: ¿nosotros podríamos también ser motivo de acción de gracias? ¿Tu parroquia, tu familia, tu comunidad perseveran en el bien? A pesar de la dificultad, a pesar de la duda, a pesar de los malos ejemplos, ¿se persevera en el bien? Y la segunda pregunta: ¿podríamos también nosotros merecer ese adjetivo tan feo, hipócrita? Quiere decir que tu espiritualidad es de fuera, pero en el fondo te buscas a ti mismo. Andas haciendo prosélitos, jalando gente de otra iglesia para fundar tu propio proyecto. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración queremos dirigirnos al Señor Jesús, que conoce lo que hay en cada uno, y le decimos: oh Cristo, danos la sinceridad, danos la fortaleza y la perseverancia de los tesalonicenses, y evita que seamos hipócritas como los escribas y fariseos. Tú conoces el corazón de cada uno y sabes que la respuesta de la fe es siempre una respuesta que amerite el esfuerzo y la perseverancia. No permita, Señor, que seamos falsos en nuestra fe, sino que cumpliéndola profundamente podamos merecer, como decía Pablo, esa acción de gracias por la comunidad que formamos. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, el Salmo 149 dice: el Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Recuerdo que hace un tiempo había un lugar pequeño, una aldea, un poquito más que aldea, donde había mucha devoción, mucha fe, pero también mucho respeto a los mayores. Los jóvenes no estaban burlándose de los ancianos, hacían travesuras, pero siempre tenían cierta y verdadera honradez y respeto. Después de muchos años me enteré que ya las cosas habían cambiado. Y bueno, los ancianos ya eran escuchados, los jóvenes iban siguiendo lo que dice el celular, unos salían del pueblo a traer malas costumbres. En fin, el mundo a veces progresa y a veces retrocede. Pero hay un pueblo que siempre es bueno. Es este pueblo que no vemos, como dice Papa Francisco, el santo de la vecindad, el santo que vive cerca de mí, que yo tal vez ni cuenta me doy. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginemos a Jesús que está hablando seriamente a esta gente religiosa. En esa aldea siempre habían procesiones, habían cosas, pero
había mucho crimen, mucho vicio, mucha maldad. Imaginemos a Jesús que está hablando de esta hipocresía y nosotros digamos, el Señor es amigo de su pueblo y ojalá que tengamos un buen pueblo para el Señor. Preparémonos a la acción. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy en la acción queremos ante todo animar a los que se esfuerzan. Hay gente que siempre está al pie del cañón, gratuitamente, desinteresadamente, amorosamente, estimular a los que se esfuerzan de todo corazón. ¿Por qué? Porque siempre hay un pueblo bueno y a veces es más grande que el que parece. Las noticias siempre hablan de lo malo, pero hay mucho más de bueno. Mucha gente que tiene paciencia, que pudiendo pecar no peca, porque son fieles a Dios. Y en segundo lugar, pidamos que no haya tanta falsedad religiosa, mucha falsedad que se convierte en este proselitismo, andar quitando gente de la Iglesia Católica. A mí me contó un presidente de una grande iglesia evangélica que ellos también perdían gente, porque es una especie de competencia, ver quién tiene más pescados en la pecera, y luego viene el cobro del diezmo. Qué pena. Pidamos al Señor para que San Agustín, que fue un converso, inspire a muchos. Lutero admiraba a San Agustín, pero bueno, hizo lo que hizo lo contrario. Y que San Agustín guarde la verdad y la unidad de la Iglesia. San Agustín ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.